Buenas chicos, un día más. Bueno, vamos a ver el siguiente tema, que es el tema 6 sobre información y documentos requeridos por organismos públicos. Y pues bueno, vamos a hacer una pequeña referencia a la ley de procedimiento, que ya estáis viendo estos días cómo se ha puesto de relevancia. Ahora enviaré también un enlace web en donde se recogen pues, las modificaciones que se han introducido en cuanto a los días hábiles e inhábiles en los procedimientos administrativos. Bueno, vamos a ver este tema que bueno, trata sobre ese derecho de información de los ciudadanos, donde vamos a ver que la administración va a tener un papel activo y también, pues bueno, las distintas clasificaciones que vamos a hacer de esos documentos administrativos. Posteriormente veremos cómo esos distintos tipos de documentos y bueno, haremos algún ejercicio práctico sobre ello, ¿vale? Bueno, como veis, este tema son solamente cinco páginas y luego lo que viene es un modelo típico de resolución, pero bueno, ya veremos algún ejemplo de esto, pero lo veremos más adelante. Bueno, ¿qué consiste esto del derecho a la información? Bueno, evidentemente, como ciudadanos o como profesionales en el ámbito empresarial, evidentemente la administración tiene una serie de cauces para suministrar una información de todo tipo de procedimientos administrativos. Estuvimos viendo en estas unidades anteriores cómo teníamos una serie de derechos, nosotros como administrados, en las relaciones con la administración. Y uno de ellos es el de derecho a la información. ¿Vale? Bueno, pero ¿qué entendemos por información administrativa? Bueno, en la información administrativa va a ser exclusivamente la que proporciona la administración. ¿Vale? Y pues bueno, está regulada en ese Real Decreto. Y dentro de esa información administrativa, pues vamos a hablar de información general o de información particular. Esa información general, ¿en qué va a consistir? Pues en identificar a la administración, cuáles son sus fines, las competencias que tiene, temas sobre su funcionamiento y dónde se encuentran determinados organismos y unidades administrativas. También la relativa a lo que son los requisitos jurídicos o técnicos de los que se deriven de las distintas disposiciones. También toda relativa a la tramitación de los procedimientos, los servicios públicos y prestaciones y cualquier otro de relativos pues bueno a materias que tengan necesidad de conocimiento, ¿vale? Bueno, evidentemente toda esta información pues se facilita de una forma obligatoria a los ciudadanos y también en el caso de que resulte conveniente una mayor difusión, pues también se le debe ofrecer a determinados grupos sociales o instituciones que estén interesadas en esa información, como puede ser pues, borradores de leyes facilitados a sindicatos o en materia de, por ejemplo, de consumo, que se le puedan facilitar a estas organizaciones de consumidores. Contra los medios de difusión, pues lo que se considere más oportuno, evidentemente, pues se potenciará aquello, pues ya pues, con la aparición de nuevas tecnologías, pues a través de distintas plataformas y redes sociales, pues y de páginas web, pues será un elemento más a tener en cuenta para que tenga una mayor difusión. Bueno, eso en cuanto a esa información de carácter general. Y luego tenemos la información particular, es decir, ya la relativa a un determinado procedimiento administrativo y su tramitación y pues todo el tema de la identificación de autoridades
que tengan competencia correspondiente a ese procedimiento administrativo. Esta información solo va a ser facilitada por las personas que tengan condición, es decir, van dirigidas a las que tengan condición de interesados en ese procedimiento. Ya vimos ese concepto de interesado y por tanto bueno, no va a ser dirigida al ciudadano en general, sino solamente a estos interesados o a los representantes legales en su caso, ¿vale? Bueno, y pasamos ya a ver los documentos administrativos, que se define como ese soporte contiene y en que se materializan los actos de la administración pública. Es como, digamos, la forma externa en la que se presentan esos actos. Y en la ley 31 de 2015, con la que seguimos trabajando, pues lo define como pues los válidamente emitidos por los órganos de las administraciones públicas. Es decir, siempre provienen de la administración pública. Por escrito o a través de esos medios electrónicos y a menos que por su naturaleza exija otra forma más adecuada. Pero bueno, el 99% pues, va a ser a través de por escrito, ya sea en formato papel o a través de los medios electrónicos. Bueno, es decir, esto es un recordatorio de los actos administrativos que evidentemente provienen de la administración y va a ser siempre comprende siempre esa declaración de voluntad de deseo de conocimiento o de juicio realizada por un sujeto de la administración pública en el ejercicio de la potestad administrativa, que es distinta a la reglamentaria y que es la que se establece primero en la Constitución española y luego en todo el desarrollo normativo. Bueno, así pues, bueno, esa forma externa de dichos actos, pues no es ni más ni menos que es cómo se documentan esos actos de la administración. ¿Vale? Y de ahí se derivan pues las dos funciones principales que tienen esos documentos administrativos. Una es la de constancia, es decir, me he entendido constancia como la conservación de esos actos administrativos. En otro sentido, es como acreditar que acredita sus efectos, es decir, va a ser un documento que va a suponer que los ciudadanos tengan unos determinados derechos y deberes. También, pues bueno, justificar esa gestión administrativa y garantizar el acceso al documento y a su consulta, ¿vale? Para que quede constancia y que tanto interesados como el resto de la administración pues pueda acceder a esa documentación. Y también, evidentemente, va a tener un carácter de comunicativo. Es decir, comunicar y dar a conocer sus actos tanto a ciudadanos como a otros organismos públicos. ¿Vale? Pues ahí entran dentro de esas funciones pues esa constancia y esa comunicación. ¿Qué características va a tener el documento administrativo? Pues va a tener unas 4 características fundamentales que va a ser emisión, efectos, validez y nuevas tecnologías. Vamos a ver en qué consiste eso. Bueno, en primer lugar tenemos la emisión. Como venimos diciendo, evidentemente, como proviene de la administración, pues va a ser su emisor siempre un órgano administrativo. Y bueno, aunque también tiene trascendencia los actos que tenga el ciudadano, pero en sí, el documento administrativo siempre va a provenir de la administración, ¿vale? Aunque ya os digo que todos estos documentos que vienen del ciudadano no van a considerarse documentos administrativos, ¿vale? Porque tiene ese elemento subjetivo. ¿Qué quiere decir elemento subjetivo? Que hace referencia a un sujeto, y en este caso el sujeto es la administración, ¿vale? Ya os digo, siempre emitido por una autoridad pública en el ejercicio de su potestad, ¿vale? En el ejercicio de sus poderes. Bueno, que luego tenemos otra característica es que produce efectos, efectos jurídicos o informativos frente a terceros o dentro de esa propia organización administrativa. Por tanto, otro tipo de documentos como resúmenes, extractos, anotaciones, pues que no van destinados a producir ningún efecto, pues no van a tener consideración de documentos administrativos.
Y como tercera característica es su validez. Es decir, para que un documento administrativo sea válido, pues debe de cumplir una serie de requisitos, como son que ese órgano administrativo tenga competencia para emitirlos, y que esté sometido y que cumpla las reglas o la normativa de derecho administrativo. Bueno, también tiene que ser transparente y claro, es decir, y que sea auténtico ese documento. ¿Vale? Si el documento, ¿cómo se garantiza esa autenticidad? Si el documento está en papel, pues va a ser a través de esa firma. Y si se van a emplear medios electrónicos o telemáticos, pues con símbolos o códigos específicos, los que provienen de la firma electrónica. Ya normalmente, aunque sean ya en soporte papel, pues se incluye esa firma electrónica o ese certificado electrónico, y los documentos ya normalmente esas firmas ya casi el 90% ya no aparece. Aparece un determinado código de barra abajo que es la expresión de ese certificado digital o esa firma electrónica de esa persona que trabaja en esa unidad administrativa, con la que firma esa documentación. Y por último, relacionado a esa validez, pues va a ser la validez y nuevas tecnologías. Pues evidentemente hasta hace poco, relativamente poco, pues predominaba el papel, pero ya no es así, y ya se refleja, y eso ha sido también origen de la modificación de la ley de procedimiento, en el que, pues bueno, ya se hace referencia, aunque ya hemos hablado de ello, de que las personas físicas puedan elegir cómo quieren comunicarse con las administraciones públicas, ¿no? Ya sea a través de papel o medios electrónicos, y que el medio elegido puede ser cambiado en cualquier momento. Pero ya a partir de esa nueva ley eh, hay una serie de sujetos que ya están obligados a relacionarse con la administración pública a través de determinados medios electrónicos. ¿Cuáles son? Pues esas personas jurídicas, esas sociedades mercantiles, o la empresa, para entendernos. Otro tipo de entidades que no tienen personalidad jurídica, como pueden ser asociaciones, comunidades de bienes, etcétera, sociedades civiles. Otros, personalidades que ejercen una actividad profesional, con las que se requiera colegiación, colegiación, como pueden ser los abogados, notarios, ¿vale? Y en esos trámites que tienen que realizar con las administraciones, pues se tienen em, que hacerlo a través de medios telemáticos electrónicos, ¿vale? Bueno, vais a tener ejemplos notarios, registro de propiedad. También quien representa a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente, es decir, cualquiera de los anteriores, pues si tienen que representarlos alguna persona, pues tienen que relacionarse a través de esos medios electrónicos. Y por último, los empleados de las administraciones públicas, pues también, ¿no? En este caso, en mi caso, pues yo tengo que relacionarme con la administración a través con medios electrónicos. Bueno, y por último tenemos una serie de criterios de clasificación de los documentos administrativos. Vale, pues según distintas perspectivas, pues vamos a verlas, cómo se van a organizar esos distintos documentos administrativos. Bueno, em, según los participantes en esa relación administrativa, pues tenemos documentos de la administración y documentos de los ciudadanos, ¿vale? En esta clasificación, vale, tenemos los documentos de los ciudadanos, que tenemos cartas, declaraciones, quejas, solicitudes, recursos, renuncias. Realmente no serían documentos administrativos. Se ha hecho una declasificación aquí, pero digamos que los documentos administrativos parten de aquí, ¿vale? De los documentos de administración. Digamos, lo que ha hecho es diferenciarlos de los documentos de los ciudadanos, pero este criterio no entraría dentro de lo que es un documento administrativo, porque hemos dicho que los documentos administrativos provienen siempre de la administración, ¿vale?
Pues esos documentos de la administración pues pueden ir dirigidos al ciudadano o pueden ir dirigidos a la propia administración o otras administraciones, ¿vale? Dentro de dirigido al ciudadano pues tenemos em, por los anuncios, los bandos que pueden presentar los ayuntamientos, determinadas cartas, notificaciones, citaciones, ¿vale? Y otras dirigidas a la administración, pues como actas, esas notas interiores, informes, determinadas diligencias, ¿m? ¿Vale? Son algunos de ellos os pedía su definición, ¿vale? En el ejercicio que os envié ayer, ¿vale? Bueno, eso pues según ese criterio, según los participantes de la elección administrativa. Luego tenemos otro criterio que es según la normativa del contenido del documento. ¿Mm? Tenemos documentos de normativo de decisión que tenemos genéricos, como pueden ser pues, normas generales, ¿vale? Cuyos destinatarios son una colectividad. Y luego tenemos otros de carácter individual, ¿vale? Pues van dirigidos individualmente, como son determinadas resoluciones, acuerdos, ¿vale? Lo que normalmente vemos en los distintos procedimientos administrativos, ¿vale? Digamos que estos son normas o disposiciones y estos son ya pues, resoluciones, acuerdos, que las encontramos ya en lo que es el procedimiento administrativo, ¿vale? Y luego tenemos documentos no normativos, ¿no? Pues son de constancia, de juicio o de transmisión, ¿vale? Que no están relacionados en sí con ninguna normativa, sino que simplemente pues bueno, son expresiones de la administración que se materializan en ese tres tipos de documentos. Otra clasificación que tenemos es la de según la fase de procedimiento en la que se produce. ¿No? Pues tenemos los documentos de la fase de iniciación, pues acuerdo de inicio de procedimiento o los de subsanación de defectos de una solicitud, ¿vale? Siempre se dan al principio de ese procedimiento administrativo, ¿vale? Luego tenemos en fase de instrucción, como periodo de prueba, petición de informes, citaciones para comparecencia, trámites de audiencia, todo eso que vimos en los temas anteriores. Y luego en fase de determinación, pues también los vimos, como puede ser eh, resolución de caducidad, pues todo lo que son resoluciones de todo tipo, ¿vale? O certificaciones de silencio, etcétera, ¿vale? Y por último, según la función, pues vamos a ver qué tenemos. Documento de resolución resolutivo, pues resoluciones de acuerdos en los que se plasma la declaración de voluntad de un órgano administrativo. Luego tenemos otros documentos de transmisión, ¿vale? Que, la función fundamental es la de comunicar unos determinados hechos, ¿vale? O actas a otras personas, como pueden ser notificaciones, publicaciones, oficios, cartas, citaciones, convocatorias, ¿vale? Nota interior en el caso que sea otra administración. Después tenemos los documentos de constancia o de constatación, ¿vale? En la que pues simplemente pues su finalidad es acreditar actos o determinados hechos. Pues, ¿qué tipo de documentos nos vamos a encontrar en ese caso? Pues actas, diligencias, certificados que realiza la administración. Y por último tenemos los documentos de juicio, que contienen una declaración de juicio de un órgano administrativo sobre unas cuestiones o hechos que se estén dando y que sean objeto de un procedimiento administrativo, como pueden ser informes, propuestas o dictámenes. Si veis, los documentos de juicio y los documentos de decisión no son lo mismo, ¿vale? Aunque puedan presentar una declaración o una intención de la administración, vemos que estos tienen un carácter final, estos documentos de decisión, y estos documentos de juicio tienen un carácter de, digamos, que se refieren a esta fase de instrucción o esa fase intermedia del procedimiento administrativo, ¿vale? Pues digamos que tienen cierta correlación con lo que hemos visto en esa clasificación del momento en el que nos encontramos dentro de ese procedimiento, ¿vale?
Bueno, como veis, este tema no tiene nada más. Un poco saber cómo pueden estar los criterios de clasificación de esos documentos y, pues bueno, las características que tienen y lo que es en sí un documento administrativo, ¿vale? Pues nada, aquí lo dejamos. Nos veréis o enviaré tipo de documentos, ¿vale? Y algún ejercicio. Y con eso este tema ya habéis visto que es muy rápido y lo veremos muy rápido, ¿vale? Bueno, hasta luego y lo que siempre os digo, no os salgáis a la calle.